Es uno de los procedimientos más utilizados para borrar las huellas del paso del tiempo en el rostro. Sus efectos son casi inmediatos, duran aproximadamente 6 meses, se puede aplicar durante todo el año y es prácticamente indoloro. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hace la colocación de Botox. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. El doctor Ernesto Moretti es cirujano plástico y el creador de Centrum. Tiene una vasta trayectoria en lo que tiene que ver con la medicina estética y reparadora y además se capacita constantemente en busca de darle una mejor calidad de vida a sus pacientes. En Ser Social de hoy nos muestra paso a paso cómo se inyecta la toxina botulínica y nos cuenta qué es concretamente. Bueno, la toxina botulínica es un procedimiento en este momento habitual en la cirugía plástica, pero también en otras especialidades, como la oftalmología, como la cirugía de cabeza y cuello, y como algunas especialidades, por ejemplo, relacionadas al tema de fonación también, y de masticación. La verdad es que cada vez tiene más uso, no solo en plástica y en estética, sino también tiene relación, por ejemplo, la parte digestiva. Es por eso que algunos pacientes también van a decir, yo lo leí que sirve para las cefaleas, para el dolor de cabeza, vi que también sirve no solo para la parte estética como hablamos, que es lo habitual que uno escucha. La toxina vienen de 3 marcas a nivel internacional. La más habitual, que sin ánimo de mostrar ninguna marca en preferencia, pero por ejemplo el famoso Botox, que está desde el año 1998 autorizado en el mundo, la FDA de los Estados Unidos, que el Ministerio de Salud americano lo aprobó a partir del año 98. Después en Europa está otra marca que se llama Dysport, que es de Gran Bretaña. Y por último ha aparecido hace unos años en nuestro medio una toxina botulínica que no requiere cadena de frío, que se llama, justamente se produce en Alemania, y que se llama Xeomin. Estas son las 3 más conocidas. Las 3 tienen prácticamente la misma potencia y el mismo efecto de duración. Hay algunas empresas japonesas y una empresa china, pero nuestro país no las comercializa a nivel internacional. La toxina botulínica es un bloqueador muscular que necesita de cierta preparación por parte del profesional para colocar en su paciente. Es muy importante realizar esta práctica con algún profesional especializado, como puede ser un cirujano plástico o un dermatólogo, para asegurarse de estar en buenas manos y además lograr el efecto deseado. El funcionamiento de la toxina es una cosa y otra cosa es la preparación de la toxina. Vamos a hablar de cómo se funciona. Es un bloqueador muscular, o sea que lo que hace es paralizar el músculo para que no se contraiga. Esa es la clave, así funciona la toxina. Entonces, si yo quiero que justamente levante las cejas, lo que hago es básicamente frenar en las partes de abajo para que tire el músculo de arriba hacia arriba. Y normalmente, ya vamos a ver cuando lo apliquemos, tiene distintas técnicas de aplicación. Depende del músculo que yo quiero bloquear y qué efecto quiero dar. Otra cosa es la preparación de la toxina. La toxina, específicamente las 2 primeras marcas, el Botox y el Dysport, tiene que tener cadena de frío. O sea que la toxina tiene que venir envasada justamente y sellada con frío. Porque estando al aire libre o a la temperatura ambiente se desnaturaliza y no cumple función, pierde su potencia. Entonces eso es un punto importante. Normalmente es de 100 unidades y lo que se hace es prepararla para que justamente se aplique en el paciente. Es clave aquí, es técnico dependiente, quiere decir que depende del cirujano, depende del médico que vaya a aplicarla, la posición, la ubicación, el efecto que vamos a tener. El uso del barbijo en medio de la pandemia por coronavirus hizo que crecieran las consultas para la colocación de Botox en la parte superior del rostro. Sin embargo, esta práctica viene creciendo año a año y se incrementa al igual que otros procedimientos que tienen que ver con la estética facial. ¿Por qué ahora en este momento es tan útil el Botox? Bueno, lamentablemente todo lo que nos está pasando de estar encerrados, la utilización permanentemente de los medios audiovisuales, el uso de la computadora, nos hace que uno frunza permanentemente y eso hace que contraigamos el entrecejo y la zona glabellar frontal.
Y eso lógicamente se nota mucho. Y encima, si uno utiliza un barbijo, entonces el barbijo hace que uno tenga la tendencia a fruncir o uno ve más que lo que pasa con los ojos. Y entonces es un motivo por el cual la toxina botulínica es un gran aliado de nosotros. Diferente es cuando uno utiliza este tipo de sistema, en el cual este sistema lógicamente también protege, pero aquí ya no tenemos ese tan impedimento porque vemos todo el aspecto facial. Y hay muchas pacientes que consultan por otro tipo de rellenos que no es el Botox. Es una cosa muy importante aclarar. La gente por ahí a veces confunde y dice, bueno, voy a hacer Botox en la boca. No, porque el Botox es un paralizante muscular. No podemos colocarlo en la boca porque provoca parálisis justamente del músculo que cierra la boca. Sí se coloca en algunos otros lados, no solo en la frente, en las patitas de gallo, sino también se coloca a veces en la base de la nariz, cuando esa nariz, hay algunos pacientes que tienen la tendencia a bajar la nariz, o se mueve la nariz cuando uno habla. Y el otro tema se coloca en 2 puntos en la parte inferior para mejorar un poquito la sonrisa, que la sonrisa bascule hacia arriba, y en las arruguitas del cuello también se coloca toxina botulínica, pero no alrededor de los labios, como ves uno escucha, porque ahí sí es hialurónico, que es otro tipo de material que es diferente. Con respecto al grupo etario, lo habitual es entre pacientes entre 25 y hasta por lo menos 50-55 años. ¿Por qué? Porque básicamente en esa edad es el límite que uno puede aplicar la toxina. Lógicamente se puede aplicar en gente de más edad, pero la verdad que el resultado no es tan bueno. Siempre es mucho mejor la parte ya quirúrgica, el lifting, la tensión, es diferente a la colocación específica de la toxina. Con respecto al tema de sexo, es mucho más frecuente en las mujeres, por lo menos en mi experiencia, que en los varones, pero los varones también somos coquetos, así que de vez en cuando aparece algún varón para colocarse toxina, que no está mal, pero vamos a charlar enseguida cómo se coloca, porque el varón se coloca diferente a la mujer. Normalmente, en mi experiencia, 10-1, cada 10 mujeres, un varón. Ahora vamos a conocer cómo se trabaja para marcar la zona donde se quieren atenuar las arrugas. Es importante recordar antes de llegar a este paso de conversar largo y tendido con el profesional. Esto para conocer cómo es el procedimiento y además para que el paciente pueda contarle al médico cuáles son sus preferencias. Bueno, es fundamental para la colocación de la toxina y más en estos momentos con el tema de la pandemia, tener el distanciamiento, como nos tenemos que acercar, la medida de protección. Eso es fundamental. Ya lo conocemos todo, entonces el uso de barbijo por parte del paciente y del médico es una regla básica en todo consultorio. Lo otro importante a tener en cuenta es cuando vamos a hacer el diseño de marcación. Hay que marcar el paciente de pie, porque cuando se acuesta cambia la musculatura. Entonces, si yo le pido a un paciente que me contraiga la frente, eso es, entonces yo voy a marcar, en este momento, hay 4 puntos clásicos. Tengo 2 músculos que me tiran para la frente hacia el medio y uno hacia abajo. Entonces yo tengo que bloquear en esta área de aquí. Hacia arriba yo voy a colocar justamente la toxina sobre la zona de las arrugas. Y acá sí viene un detalle importante que hay que hablar siempre con los pacientes. Si quieren que la cola de la ceja suba o no suba. Esta técnica cambia mucho y ahí viene, esto no es diseño personal, sino que es un diseño de los Estados Unidos. Si yo quiero hacer que esto tenga una V, o sea que suba bien la cola de la ceja, se llama técnica de Klein. Es un dermatólogo que diseñó este tipo de colocación en la costa oeste de los Estados Unidos. Por eso muchos le llaman look californiano, así que tenga la forma de subir la cola de la ceja. Cosa que a mucha gente no le gusta tampoco. Entonces, lo que en ese caso, lo que se denomina como una mirada más tranquila, que no se note tanto, hay que colocar justamente en esta área de aquí para que no suba tanto la ceja y que sea más horizontal. Eso se llama técnica Carruthers y que justamente son dermatólogos que están en Nueva York, o sea que tiran más hacia la costa este de los Estados Unidos. Y esas son las 2 técnicas. En los varones, justamente esta última técnica es la que utilizamos. En las mujeres, la que pide subir la cola de ceja, se usa la primera técnica. Athletic Deportes.
pasión por tu juego. Como dijimos anteriormente que esto es una acción de agonistas y antagonistas con la parte muscular, yo lo que necesito muchas veces es contraer la parte del orbicular. Entonces se le pide al paciente que contraiga y el orbicular, tanto de un lado como del otro lado, las patas de gallo. Los brasileños dicen pata de galina, o sea que es, pero bueno, es parte de la parte nuestra, ¿no? De la cirugía plástica. Las patitas de gallo básicamente se solucionan en esta zona. Algunos la colocan uno por uno. Yo personalmente prefiero hacerlo en un solo bloque para que que el paciente no reciba 3 pinchacitos. Pero bueno, de esta forma, al paralizar este músculo, la ceja busca subir un poco porque tracciona esta parte hacia arriba. Comentábamos que la preparación de la toxina botulínica es fundamental para lograr el resultado deseado. Primero se utiliza un tipo de aguja para mezclar la toxina con la solución fisiológica y luego esa aguja se cambia por una mucho más pequeña que es la que se utiliza en la infiltración en pacientes. Bueno, ¿cómo se prepara la toxina botulínica? La toxina botulínica debe ser preparada con solución fisiológica. Nunca puede ser colocada con silocaína o lidocaína, porque inactiva el pH de la muestra y lógicamente impide que justamente se produzca la acción. Entonces, una vez que uno abre, lógicamente uno debe limpiar el cabezal y limpiar donde uno va a hacer la colocación de la obtención del material. Entonces, tenemos la muestra aquí, obtenemos. Acá sí es muy importante cuánto uno quiere diluir la toxina. Todo depende de la experiencia del cirujano o del dermatólogo que vaya a utilizar o el médico, y va a utilizar un volumen mayor o menor. Depende si lo quiero más concentrado, que haga más fuerza, o que tenga un efecto un poco más suave. En el mismo momento uno lo coloca y automáticamente entonces se activa la toxina. Lo que hay que hacer es un pequeño movimiento suave, no agitar bruscamente porque eso rompe la molécula. Y de esta forma entonces ya tenemos la preparación de la toxina, la cual vamos a obtener para colocar. Bueno, la aplicación de la toxina debe seguir todos los requerimientos de asepsia de cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, yo personalmente utilizo clorhexidina para limpiar y desgrasar la piel. Hay gente que lo hace con alcohol, hay gente que lo hace con yodo, con Pervinox. Depende de cada uno de los médicos, no, realmente que no está mal. Una vez que ya tenemos colocado, vamos a utilizar justamente una microaguja que es 30G, que es una aguja muy suave. Lo que hacemos es básicamente utilizar, en vez de colocar cuando ella arruga las 3 áreas, fruncimos un poquito, entonces directamente uno coloca un solo pinchacito y colocamos una décima en cada uno de los lugares. Una vez que ya está colocado, se hace un poquito de compresión suave. Vamos a aplicar el otro lado. Muy bien. Entonces vamos a aplicar de este lado. Ahí estamos.
De esa forma, con una sola colocación, tenemos ya bloqueado el orbicular, que es el músculo que gira alrededor de los ojos en la parte lateral, y eso nos reduce las patitas de gallo. Para el entrecejo, básicamente son 4 puntos. Lógicamente no es que vayamos a hacer 4 colocaciones diferentes. La ventaja de saber un poquito el tema anatómico es que nos va a permitir, a través de una sola incisión, un solo pinchacito, modificar esta estructura. Entonces yo tengo 2 músculos que me traccionan, que me cierran, que son los 2 corrugadores. Y tengo un músculo vertical que me baja se llama procerus, o músculo antiguamente se llamaba músculo triangular, desde el punto de vista anatómico. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar en el centro, coloco una décima, voy para arriba y voy para afuera del otro lado, y son 4 décimas, y la última décima queda acá en el músculo a nivel central. Entonces, de esa forma, la gran ventaja es que con una sola pinchazo bloqueamos los músculos que el entrecejo. Normalmente, si el cirujano o si uno de forma delicada coloca, normalmente no tiene por qué producirse hematomas o ninguna alteración. Vamos ahora a la región frontal. La región frontal se le pide al paciente que levante las cejas, y ahí vamos a observar las arrugas frontales, que realmente es muchas veces el motivo de consulta del paciente. Entonces, este es un solo músculo que provoca esta tracción. Entonces vamos a empezar bloqueando la zona central. Entonces se coloca el mismo principio. Yo avanzo, coloco arriba y sigo hacia abajo y coloco hacia abajo. Yo marqué en 2 puntos, pero no es que hago 2 infiltraciones, hago una sola para que el paciente tenga una sola percepción de molestia y de dolor. Vamos a ver de este lado. Entonces, en el caso particular de nuestra paciente, quiere que subamos un poquito la cola de ceja. Entonces vamos a hacer una última infiltración en esta área y una última infiltración en esta área. Y vamos a dejar este punto final, no lo vamos a colocar porque el objetivo nuestro es que suba la cola de ceja por deseo de la paciente. Vuelvo a repetir, si el paciente no quiere que esta cola de ceja suba, o si eventualmente subió de más y uno no quiere, se puede colocar un punto extra para ayudar a descender. Por eso es la gran ventaja de la toxina botulínica, de poder modificar esto. Una vez finalizada la aplicación de la toxina botulínica, el paciente puede hacer vida normal. Solamente se recomienda no dormir en las 2 horas posteriores y colocarse protección solar. Si se quiere hacer algún retoque o agregar un poquito más de producto, es recomendable hacerlo en los 15 días, que es cuando el producto muestra todos sus resultados. Para finalizar el proceso, ya está colocada la toxina. Entonces, se retira básicamente las marcas que hicimos previamente con una fibra, un fibrón, y lógicamente para mejorar inicialmente, para finalizar el proceso, se coloca una crema anti-age en ese sector. No se olviden que usamos desinfectantes. Entonces, para que la piel no quede enrojecida o la piel no quede con rastros de colocación de algún antiséptico. Entonces coloco una crema, un anti-age. Vamos esperando un poquito que se absorba. Y le voy comentando un detalle importante. ¿Cuándo empieza a hacer efecto la toxina? La toxina, en un 90% de los casos, entre el segundo y el 10º día va haciendo el efecto máximo. No es inmediato. Cuando uno finaliza el proceso de colocación, hay que decirle al paciente que los primeros 2 días no va a notar ningún cambio. Hay un 5% que se llama respondedores rápidos, que ya al día siguiente notan que la contracción muscular cambia. Y hay un 5% que se llama respondedores lentos, que generalmente después de 7-8 días empieza a hacer efecto. Conclusión, los primeros 15 días
uno va a ir notando cambios en forma persistente hasta que después de los 15 días ya está estabilizado el resultado. Ahí es cuando uno debe reevaluar al paciente y decir, bueno, qué gustó, qué no gustó, qué se puede volver a aplicar o eventualmente qué necesitamos corregir o aplicar de nuevo. Una vez que ya tenemos colocado la crema, vamos a colocar un poquito de protector solar. Básicamente el protector solar es porque donde hemos colocado se produce un poquito de inflamación y esa por el otro lado, si a veces uno puede pinchar alguna venita que hay en la región de la frente o en las regiones laterales, justamente el protector solar, que es factor 50, o sea una protección alta, y como tiene un poquito de color, hace de que lógicamente el resultado se note mejor, es decir, la colocación, no haya signos de haber colocado la toxina botulínica. ¿Cuáles son los resultados de la toxina? Generalmente uno controla al paciente en los 15, 20 o 30 días para ver si hay algún ajuste que haya que hacer o si eventualmente el resultado ya está obtenido. Normalmente lo que uno va a lograr es que un refrescamiento del tercio superior de la cara, vamos a ver que la contracción del frontal prácticamente es mínima, casi no aparece, y si uno mira también las arrugas del entrecejo tampoco aparecen. Lo mismo sucede con el caso de las patitas de gallo, en la cual en esta paciente, por ejemplo, se reforzó más todo el sector lateral porque queríamos que donde más le preocupaba a ella eran las patas de gallo y no tanto la región frontal. O en este caso, en el cual tenemos una hipercontractilidad del músculo frontal, ahí se coloca más toxina que en el otro lado. Y a veces se puede complementar con cirugía de párpados. Por ejemplo, a esta paciente se le hizo cirugía de párpados y en el postoperatorio de la cirugía de párpados se le hace básicamente toxina en la parte superior para levantar la cola de la ceja. Fíjense que el resultado obtenido en los párpados es de la cirugía, no es resultado de la toxina. La toxina no trabaja sobre los párpados, trabaja sobre la región frontal y las patitas de gallo. O en este caso también, en el cual la paciente tenía una gran hipermotilidad y también quería que subiera un poquito la cola de ceja, como en este caso, ¿eh? Ven que la ceja se posiciona sobre el reborde óseo y en el caso de este lado ya uno ve que la ceja está un poquito más hacia arriba. Eso muchas veces es un motivo de que las pacientes prefieren que tenga ese ascenso de cola de ceja. Uno se ve al espejo y uno se siente joven, se siente bien, pero hay cositas que no nos gustan y bueno, si pueden ser solucionadas fácilmente, como en este caso con la toxina botulínica, es un excelente aliado para mejorar a los pacientes. Lógicamente que la toxina tiene un límite, por eso es que después de la toxina con frecuencia el paciente consulta por alguna otra cosa con respecto al aspecto facial y ahí sí entra el bisturí a trabajar, como el caso de párpados, o en el caso de nariz, o en el caso de cuello. Ya ahí la toxina no cumple tanta función, entonces los procedimientos quirúrgicos hay que hacerlos, ¿no? Es la mejor forma para obtener un buen resultado. Llegó para quedarse, para revitalizar el aspecto del rostro y muchas veces el humor de las personas. La toxina botulínica es una solución para atenuar las arrugas y para verse y sentirse mejor. Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo.